Aprender transforma vidas. FEMECOT. Reciban un cordial saludo, estimados colegas ortopedistas de todo el país y del extranjero. Soy el doctor Augusto Álvarez Rengifo, presidente actual de la Federación Mexicana de Colegios de Ortopedia y Traumatología. En nombre del Consejo Directivo 2024-2026, les hago una cordial y atenta invitación al Congreso Mexicano de Ortopedia y Traumatología, FEMECOT, que se llevará a cabo del 21 al 25 de octubre del 2025 en la hermosa ciudad de Guadalajara. Es el congreso de habla hispana más grande del mundo y estarán presentes los mejores profesores nacionales e internacionales en las diferentes ramas de la ortopedia, con los que podrás intercambiar ideas y aclarar dudas. En nuestro magno evento tendremos más de 400 profesores nacionales e internacionales y 43 asociaciones conveniadas. Este año, nuestra sociedad invitada será The Asia Pacific Orthopedic Association, APOA. De forma conjunta, tendremos el segundo congreso trianual de la International Orthopedic Trauma Association, IOTA. Esperamos tener un número mayor a 5,000 asistentes con más de 20 salones en sesiones simultáneas. Y como la investigación es un ícono en FEMECOT, tendremos la presencia y participación activa de la Sociedad Mexicana de Investigación en Ortopedia y Traumatología, SMIOT, y de la International Combined Orthopedic Research Societies, ICORS. Estaremos recibiendo más de 1,000 trabajos libres, de los cuales los ganadores se publicarán en diferentes revistas, como la de IOTA International, Injury y en nuestra revista FEMECOT, Mexican Journal of Orthopedics. Como ven, tendremos una fiesta académica muy rica y diversa. Además, te podrás encontrar con tus amigos y pasar momentos inolvidables en la ciudad de Guadalajara, asistiendo obviamente al Congreso Mexicano de Ortopedia y Traumatología FEMECOT en octubre 21 al 25, 2025. Inscríbete ya. Aparta la fecha. Te esperamos en Guadalajara con los brazos abiertos. Nos vemos pronto. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Es un gusto para esta Federación Mexicana de Colegios de Ortopedia y Traumatología tener ya nuestro webinar número 75. Es un webinar muy interesante el día de hoy. Está encabezado por nuestro coordinador del módulo de cadera, el doctor Aldo Argüelles, y va a presentar un módulo de panelistas de calidad internacional. Vamos a hablar el día de hoy de complicaciones perioperatorias en la artroplastia de cadera. Es un tema que nos pareció muy interesante, muy dinámico, y la verdad es que está compuesto por un panel pues con profesores de alta calidad. Como bien lo comentábamos, está aquí el doctor Julián Guerra, el doctor Félix Vilches, el doctor Gabriel Garavito Chacón, y nos acompaña desde Colombia el doctor Omar Alejandro Amado Pico. Muchas gracias, doctores. Vamos a dejarle la palabra a nuestra coordinadora nacional, la doctora Erika Ileana Arana Hernández, para que nos dé la introducción también a este webinar. Muchas gracias, doctor. Parece que ahorita la doctora tiene ahí algún problema técnico, lo vamos a solucionar. Mientras tanto, le quiero dar la palabra a nuestro coordinador nacional del módulo de cadera, el doctor Aldo Argüelles, que desde la ciudad de Guadalajara también nos estará apoyando ahora para nuestro encuentro nacional, nuestro Congreso Mexicano.
Entonces, Aldo, pues mientras te dejo la palabra a ti, muchas gracias a todos por su apoyo y adelante, tienes el micrófono. Muchas gracias, doctor Carlos, muchas gracias. Bienvenidos, muy buena noche. Hoy hablaremos de lo que nos gusta, de la cirugía de reemplazo de cadera, conocido por todos que una cirugía muy exitosa que regresa a las actividades a las personas, regresa la calidad de vida a las personas y no solamente a ellos, sino también en todo su círculo cercano, pero también tiene sus problemas y sus complicaciones y lo complejo que puede ser para nosotros atenderlas y tratarlas, lo complejo que es para el cirujano una cirugía electiva con muchas expectativas y que tengamos alguna complicación. Hemos elegido 4 temas que nos parecen muy importantes alrededor de la cirugía de reemplazo articular, en la que puede costarnos trabajo la toma de decisiones y cómo resolverlas. Y pues precisamente para esto, para decirnos cómo resolverlas, pues bueno, hemos invitado a 4 grandes cirujanos, grandes seres humanos también, y grandes cirujanos en el reemplazo articular de la cadera, algo que dominan muy bien, que las complicaciones de las que vamos a hablar nos ha tocado estar presentes de ellas y conocemos la sensación. Y para esto, bueno, el doctor Julián Guerra, conocido de todos nosotros, gran amigo y un gran cirujano en la cirugía del reemplazo articular, tanto de cadera como rodilla, que siempre con toda la disposición, viene de la está en la ciudad de Monterrey, y bueno, siempre muy dispuesto. Muchas gracias, doctor Julián. Él nos hablará de la importancia y el manejo de las fracturas periprotésicas, en qué momento observarlas. Julián es un gran experto y grandes casos de cómo ha resuelto distintas situaciones. Nos hablará de ello, de las bases y cómo lo resuelve él. El doctor Omar Amado, que está en la ciudad de Bucaramanga, Colombia. Muchas gracias, Omar. También experto en cirugía de reemplazo articular de cadera y rodilla. Y él nos hablará sobre algo extremadamente complejo y de grandes problemas para los pacientes, que es la inestabilidad de una prótesis de cadera. Tendremos este tema. Posteriormente, el doctor Félix Vilches, gran cirujano de cirugía articular de cadera y rodilla, que está en el Hospital Universitario de la Ciudad de Nuevo León, experto también en el área del reemplazo articular, pero también con un grado amplio de expertise en el manejo de las infecciones periprotésicas. Él nos hablará de las infecciones agudas, que es importante en los tiempos y la forma de abordarlas. Nos dejará claro cómo hacerlo esto. Y bueno, el doctor, gran amigo, el doctor Gabriel Garavito Chacón, quien también es experto en el reemplazo articular de cadera y rodilla, nos hablará sobre los temas muy complejos relacionados con el sangrado de manera transquirúrgica y posquirúrgica, y el manejo de estas complicaciones alrededor de algo que nos preocupa y nos estresa, que es los sangrados y también las profilaxis antitrombóticas. Y sin más preámbulo, damos inicio, si nos permiten. Doctora Erika, si ya está también dispuesta, ¿quieres darnos algún mensaje? Si no, pues vamos a iniciar, doctor Carlos, iniciar nuestras charlas del día de hoy. De inicio, el doctor Julián Guerra nos hablará sobre las fracturas periprotésicas, su manejo, su forma de ver las cosas y lo que existe en esta gran data sobre el manejo de las fracturas periprotésicas. Doctor Julián, muchísimas gracias por acompañarnos, por darse tiempo. Sabemos que es complejo ajustar los tiempos en este momento y se lo agradecemos mucho. Muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, Aldo, por la invitación y bueno, vamos a entrar de lleno a esto. Les comparto, no sé si ya están viendo la presentación, ¿no? No, no. Aún no, Julián. Ahora sí. Ahora sí. ¿Sí la ven? Perfecto, Julián. Gracias. Perfecto. Bueno, vamos a tocar ahí algunos puntos importantes respecto a las fracturas periprotésicas y esta charla me gustó para ir desarrollando un caso y basado en este caso explicar datos acerca de las fracturas.
no tengo ningún conflicto de interés y bueno, es conocer y detallar los mecanismos de falla de las fracturas periprotésicas, sugerencias para minorar estos y es una charla basada en un caso clínico. Como dato relevante, es muy importante saber que las fracturas periprotésicas son una epidemia que va en aumento, con proyecciones muy importantes de aumentos en la revisión para el 2030. La primera gráfica es cadera, la segunda es rodilla, aumentos bastante importantes y de forma secundaria también aumentos exponenciales para infección de revisión por infección. Y bien, bueno, comenzando de lleno, es una femenina de 73 años de edad. Le diagnosticaron una coxartrosis derecha y se le realiza un reemplazo total derecho híbrido. No tengo imágenes de las radiografías preoperatorias. La paciente es sana, no tiene ninguna enfermedad crónica y bueno, posterior a un mes de la artroplastía presenta dolor intenso al bajar escaleras y una incapacidad funcional total. Estas son las imágenes que vemos de la paciente. Se le colocó una prótesis híbrida y bueno, acude con el médico tratante, se le coloca una osteosíntesis. Este es el resultado inmediato de la osteosíntesis. Posteriormente, a las 2 semanas posoperatorias, se observa ahí una migración en varo del vástago. Se observan los implantes en la parte inferior, 6 semanas posoperatorias, más movilización, más inestabilidad del vástago y se decide a los 6 meses realizar una revisión de la cirugía donde se coloca un vástago modular con aparentemente hay algunos restos de cemento y la colocación de una placa gancho con un área de trabajo bastante grande. Posteriormente va a presentar un episodio de inestabilidad a las 2 semanas de la revisión, el cual se maneja con reducción cerrada y es el resultado de la reducción de forma inicial. Posteriormente, la paciente 2 años después, estas son las imágenes con una subsidencia importante del vástago, con una lateralización y aparentemente una estabilización en esa zona. La paciente presenta dolor, refiere dolor en la rodilla, se le realiza un reemplazo total de rodilla, de los cuales estos son las imágenes, y de esta manera le dicen que con esto se resolverá el dolor. Posteriormente le hacen una radiometría y ya acude a la consulta a los 3 años después de presentar la fractura periprotésica con estas imágenes que vemos a continuación. Con una subsidencia del vástago y bueno, que se ve cerca de la cortical anterior en la rodilla. Le realizamos una tomografía donde se observan signos francos de aflojamiento del vástago en todas las porciones y se realiza el protocolo de infección. Resultando con estos resultados, BCG de 18, PCR de 4. Realizamos unos nuevos estudios. Estos son los resultados y corremos protocolo de infección porque el diagnóstico, la sospecha es importante. Se obtiene este líquido y se cultiva una bacteria, una Klebsiella pneumoniae sensible a esto. Procedemos a realizar la cirugía del retiro. Estas son las cicatrices y la orientación del vástago, en donde se ve que hay una franca retroversión de los implantes. El vástago suelto con una extracción relativamente fácil para este tipo de vástagos. Extraemos el inserto, posteriormente extraemos la copa con un sistema de cuñas tipo explant para dejar buen stock óseo y con preservación de hueso. Ahí vemos la imagen de la copa. Y se coloca un espaciador prefabricado al cual le añadimos cemento y se interconsulta con el infectólogo. De esta manera podemos ver que en este caso hay 4 fallas importantes, causas de falla en las fracturas periprotésicas: infección, aflojamiento, fijación e inestabilidad, que ocupan los primeros lugares en términos generales. Osteolisis, desgaste y falla del implante básicamente van a la baja. Pero ¿cómo podemos prevenir estas complicaciones? La infección es la principal causa de falla en los componentes inestables y más frecuente en las fracturas Vancouver B2 que se tratan de forma quirúrgica.
Es bien importante saber que hay una infección activa del 8 al 11% de las fracturas periprotésicas que no estaba diagnosticada previamente y una incidencia de casi el 7% de cultivos positivos no esperados en estas fracturas. ¿Qué tenemos que hacer en todas las fracturas? Desarrollar el protocolo de infección. En las fracturas Vancouver B2, tomar precauciones extras, irrigación con soluciones antisépticas, cultivos de tejidos, presión negativa en heridas y pudiera ser que haya algo de evidencia de antibiótico profilaxis extendida. Aumenta la sobrevida a 5 años. Es importante aplicar todos estos principios para mejorar el medio ambiente de la fractura. En términos generales, las fracturas Vancouver B1 y B2 van a tener un error en la clasificación, como en este caso que probablemente se decidió realizar una osteosíntesis pensando que el vástago estaba estable, pero era una fractura inestable. Hay una discrepancia del 20% entre el pre y el intraoperatorio, de manera que los tipos de vástago, en este caso cementados, con una franca migración, debería de haberse desarrollado un protocolo de infección en el inicio en lugar de la osteosíntesis. En este artículo de Ford Open Reviews se observa cómo debemos estudiar esto para saber si el vástago está flojo o está estable por medio de la historia clínica previa, imágenes radiográficas y los hallazgos intraoperatorios y dependiendo de la filosofía del vástago. En este caso aquí se observa la franca migración. Dentro de este tipo de fracturas, el riesgo de no unión en las B1 es del 24% y el riesgo de reoperación es de un 32% en los siguientes 2 años. Más mal pronóstico si la fractura está cerca de la punta o si son trazos transversos en los cuales debe de hacerse osteosíntesis con doble placa, si eso es lo que se va a decidir. El riesgo de reoperación está directamente relacionado a la clasificación, siendo en las B2 de un 20% y las B3 sube de forma importante a un 45%. Aumenta el riesgo cuando se hace una osteosíntesis y cuando el que hace la cirugía es un cirujano no articular. Los cirujanos experimentados versus los menos experimentados tienen mejores resultados en sobrevida de revisiones, en infecciones y en el índice general de reoperaciones. Respecto a la fijación, las fracturas periprotésicas van a tener limitadas opciones de fijación cortical, hueso de mala calidad, van a tener el manto de cemento y mayor estrés óseo por la prótesis, de manera que muchas veces es insuficiente. Debemos de realizar utilización de placas bloqueadas, utilizarlas con entre el 40 y el 50% de los orificios para hacer una construcción más flexible y que esté acompañada de técnicas de mínima invasión. Si utilizamos tornillos, deberían de ser bicorticales. Si no se puede utilizar tornillos bicorticales, hay que añadir el uso de cerclaje. Y el cerclaje debe de ser de algún implante que esté preparado para esto. Se puede realizar aumentación con struts de hueso y de forma más nueva utilizar placas con ángulo variable o con offset para colocación de tornillos que abarquen una mejor fijación en la cortical. Aquí algún ejemplo de donde las placas se pueden hacer en una construcción opuesta a 90 grados, los cuales da mayor estabilidad. La no unión es la causa más común de revisión con un componente estable. Y el riesgo de unión con una placa simple versus dos placas es mejor con utilizar doble placa. En el caso actual, el strut estaba colocado fuera del hueso en el tejido blando. Aquí, si se fijan, ya habíamos colocado el espaciador y me encontré con esa imagen. Los struts es mejor colocarlos en la región medial, que es la superficie de mayor carga y es por donde más falla. Y deben de ser fresco congelados. Esto de las estructuras siguen en desarrollo y hay modelos experimentales de una conformación 360 que dan mayor estabilidad tanto axial como rotacional. Otra complicación que presenta este caso es la inestabilidad, la cual se puede asociar a problemas de movilidad espinopélvica, como los tenía esta paciente, una cabeza chica y además de que el vástago subsidió haciendo una falsa vía en la porción inferior, además de una malrotación. La incidencia de inestabilidad es casi del 10.8%, primer causa de reoperación, y cuando se presenta aumenta el riesgo de muerte en estos pacientes. ¿Cómo podemos prevenir esto? Podemos utilizar recambios de inserto para que nos permitan usar cabezas más grandes, añadir doble movilidad, casos severos de inestabilidad con constricción y en ocasiones revisar
los implantes y es el factor modificable y prevenible más importante relacionado con el cirujano. Muchas de las fracturas periprotésicas van a estar acompañadas con síndrome de fragilidad y muchos de estos pacientes no van a regresar a sus actividades previas. Tienen una gran morbimortalidad y la transfusión aumenta esta morbimortalidad casi 2.5 veces al año. La mayoría de las muertes son en los primeros 3 meses. Por lo tal, tenemos que hacer una movilización temprana, apoyo corporal completo e involucrar a muchos, un manejo multidisciplinario para que nuestro paciente le vaya mejor. Dentro de la resolución de este caso, una vez que la infección se controló, se colocó una doble movilidad por pérdida del mecanismo abductor y un vástago de sustitución femoral proximal. Este fue el resultado y la paciente ha tenido una buena evolución. Como conclusiones, prevenir es lo más importante, así prevenir todos estos factores. Hay que hacer una rápida y adecuada planeación. Lo más difícil es evaluar la estabilidad del implante y dirigir un tratamiento adecuado. Muchas gracias. Muchas gracias, Julián. Digo, sin duda, casos muy complejos, pero muy bien resueltos y tener la presencia en todo. Muchas gracias, Julián, por el tema. Adelante, hablaremos de algo que es extremadamente complejo también, que es el manejo de la inestabilidad en el reemplazo articular de cadera, muy probablemente uno de los mayores temores y una de las principales causas de insatisfacción de los pacientes. Para esto, bueno, el doctor Omar Amado nos hablará sobre este tema. Él nos acompaña desde Colombia, desde la ciudad de Bucaramanga. Amado, muchas gracias por darnos tu tiempo y hablarnos sobre lo que haces muy bien, que es la cirugía de reemplazo articular. Muchas gracias, Amado. Adelante. Gracias, Aldo, por la invitación y a todo el comité científico de FEMECOT. ¿Ya se ve la charla? Sí, se ve muy bien. Adelante. Bueno, vamos a hablar sobre inestabilidad en reemplazo de cadera. El objetivo de esta charla, básicamente, que me pidió Aldo fue qué hacer cuando la prótesis de cadera intraoperatoriamente se me empieza a luxar y cómo es el enfoque del manejo de estos pacientes en el postoperatorio inmediato cuando tengo inestabilidad. La inestabilidad en el brazo de cadera pues, es la principal causa de revisión en los Estados Unidos. 60% de las luxaciones recurren y la mitad de ellas requieren revisiones y el 70% ocurre en las primeras 6 semanas. Luego esto incrementa los costos del sistema de salud en un 300%, de manera que la prevención es lo esencial como en toda complicación que van a ver hoy. La prevención empieza con la historia clínica, el examen físico, los estudios radiológicos dan la mayoría de datos para estratificar el riesgo de inestabilidad postoperatoria y si debemos aumentar las medidas para mejorar la estabilidad de los pacientes. Estos son algunos factores que influencian en la estabilidad, como el bajo volumen quirúrgico de un cirujano, la edad del paciente, la obesidad, las condiciones neurológicas, el abordaje posterior, siempre y cuando se haga un reparo de los tejidos blandos posteriores, pues su riesgo de inestabilidad es similar a los otros abordajes. Y como siempre, todo empieza en el papel, en el planeamiento. El objetivo del reemplazo de cadera es restaurar el centro de giro junto con la longitud y el offset de la cadera con una inclinación de la copa de alrededor de 40 grados y una anteversión de la copa del fémur de entre 20 a 15 grados. Toda charla de inestabilidad creo que requiere una mención especial en cuanto al balance espinopélvico y es que las medidas que mencioné previamente, las zonas de seguridad de Lewinek, a pesar de que las seguimos usando como target final, debemos tener en cuenta que la cadera es una unidad funcional que depende de la posición tanto de la columna como de la pelvis. Luego, hoy en día hablamos más de una posición funcional de los implantes. El 90% de las luxaciones de cadera que tenemos hoy en día tienen alguna normalidad espinopélvica, como mostró el doctor Julián en el caso anterior. Y si el paciente en el estudio preoperatorio tiene no hay un cambio de más de 30 grados en el slope del sacro en la posición en bipedestación y sedestación, no hay un cambio en más de 30 grados, quiere decir que tenemos una columna que es rígida y de entrada a estos pacientes debemos protegerlo con implantes con mayor constricción, como copas de doble movilidad, cabezas grandes y aumentar el offset de esta cadera. Dicho esto, ahora sí vamos a ver qué hacemos si intraoperatoriamente noto que ya tengo los componentes de prueba y hago las pruebas de estabilidad y se me empieza a luxar el implante. Entonces, por supuesto, lo primero es evaluar el patrón de inestabilidad y hacia dónde se me está luxando la cadera. Si durante las pruebas hay aumento, hay pinzamiento con la espina del cantil inferior, la cápsula articular redundante, pinza el trocánter mayor con la tuberosidad esquiática del trocánter menor, pues debo retirar todos estos osteofitos, la cápsula redundante y aumentar el offset de la cadera.
Siempre verificar la posición del paciente sigue siendo la adecuada, que puede cambiar durante la cirugía, sobre todo los que hacemos el abordaje en decúbito lateral. Y evaluemos luego la anteversión combinada de Ranawat con el paciente con la cara en flexión de 20 grados y aducción. Vamos rotando interno la cadera hasta lograr tener paralela la base de la cabeza con la copa acetabular. Y estos grados de rotación interna nos hablan de la anteversión combinada. Si está por encima de 40 grados, quiere decir que alguno de los dos componentes está muy anteverso, y si está por debajo de los 40 a 25 grados, quiere decir que alguno de los dos componentes está o con poca anteversión o está retroverso. Entonces, si esa anteversión combinada está alterada, vamos a verificar los dos componentes iniciando por el lado acetabular. Verificamos la presión de la copa, inicialmente con tejidos blandos, con el ligamento transverso, que es muy útil. La idea es que la copa esté completamente paralela al transverso y da mucha información, no solamente a la inclinación del acetábulo, sino a la anteversión del acetábulo, y es confiable incluso en pacientes displásicos. Luego nos pasamos a los parámetros óseos, y aquí empezamos a evaluar entonces, según el planeamiento, dónde coincide el reborde superexterno de la copa con el reborde superexterno del acetábulo nativo del paciente para hacerlo coincidir. Luego miramos dónde está la base de la gota de lágrima, y la idea es que el borde inferior de la copa esté a la altura de la base de gota de lágrima. Y luego vamos a palpar las escotaduras tanto del pubis como del isquion. La idea es que el reborde posterior de la copa siempre esté por delante de esta escotadura del isquion si queremos tener una copa con una adecuada anteversión. Luego evaluamos nuevamente el centro de giro, y aquí es importante nuevamente el ligamento transverso y la base de la gota de lágrima, y es que si usted quiere restaurar el centro de giro como en esta cadera luxada y estar seguro de que está bien, pues debe palpar esa base inferior de la gota de lágrima y que coincide con el borde inferior de la copa. Si todo en el lado acetabular está bien, pues nos vamos para el lado femoral y evaluamos inicialmente la resonancia artículo-trocantérica. En el planeamiento ya tenemos que tener en la mente cómo es la resonancia artículo-trocantérica. Intraoperatoriamente utilizamos este dispositivo para hacer coincidir con los componentes de prueba la relación previamente en el planeamiento. Esto está muy de la mano con la altura que se hizo del corte del cuello femoral. En los calcos que utilicemos, en el planeamiento digital que utilicemos, a qué altura vamos a hacer el corte del cuello. Si por error se cortó más cuello y hundimos el vástago y disminuimos la relación artículo-trocantérica, entonces probablemente vamos a tener que utilizar vástagos cementados para sacar un poquito el implante y restaurar la relación artículo-trocantérica previa. Evaluamos la longitud y el offset horizontal de la cadera. Recuerden que la no restauración del offset lleva a un pinzamiento isquiofemoral y por ende a inestabilidad, y la longitud del offset horizontal determina la tensión de los tejidos blandos. Este dispositivo es el que usamos intraoperatoriamente. Antes de usar la cadera nativa, evaluamos la longitud de la cadera y el offset de la misma, y la idea pues es reproducirla con los componentes de prueba. Si aquí hay alguna alteración, falta offset, pues nos cambiamos a un tallo con offset extendido, etcétera. Y la anteversión femoral, pues la evaluamos básicamente con el eje transepicondilio y la línea T. Si tenemos eventualmente un paciente con una anteversión femoral nativa disminuida, entonces lo que hacemos es cambiar un vástago cementado un diámetro, un tamaño por debajo, para lograr cambiar la anteversión de ese fémur nativo del paciente. Volvamos a lo básico. Si todo lo anterior está bien, y pues lo básico pues son las clasificaciones, y este es el enfoque en general que tenemos que hacer cuando un paciente en el posoperatorio inmediato se empieza a luxar. Este es un artículo ya clásico del 2012 donde nos habla que hay 6 tipos de inestabilidad en la cadera, y usualmente lo que tenemos es una mezcla de factores. Vemos que la inestabilidad tipo 1 y tipo 2 es por una mal posición del componente acetabular, y la tipo 2 por el componente femoral, y ya vimos previamente entonces cómo posicionar adecuadamente los componentes con los diferentes parámetros intraoperatorios. La tipo 3 ya es por un problema, inestabilidad por un problema del mecanismo abductor, y esta probablemente es de las más difíciles de manejar. Y es que recordemos que alrededor del 25% de los pacientes llevados a un reemplazo primario de cadera tienen algún tipo de lesión del mecanismo abductor. Muchas técnicas existen para manejar este tipo de inestabilidad. Existen transferencias del glúteo mayor, del vasto lateral, existen los aloinjertos del tendón de Aquiles con taco óseo, y cuando todo lo anterior no funciona, probablemente debemos usar implantes constreñidos como método de salvamento.
La tipo 4 pues ya es una inestabilidad por pinzamiento, ya les mostraba cómo manejar esta inestabilidad. La tipo 5 no es objeto de esta charla porque es por una inestabilidad crónica en pacientes con desgaste ya del polietileno. Y la tipo 6 es una causa desconocida, es decir, todo lo anterior está normal y la prótesis se sigue luxando. Y aquí probablemente ya tengamos que usar implantes constreñidos como última opción. Entonces, el manejo inicial de la luxación temprana, pues obviamente la reducción cerrada, con sedación, con relajación. Una vez reducida la caída, idealmente con el fluoroscopio, debemos realizar todas las pruebas de estabilidad y evaluar el patrón de inestabilidad hacia dónde se luxa la cadera. Si en las pruebas de estabilidad la cadera se luxa en rangos tempranos de movilidad, probablemente tenemos que ampliar los estudios de este paciente. Luego de esa reducción inicial, pues tenemos que aumentar todas estas precauciones en el posoperatorio mínimo durante 6 semanas. Y empezamos al estudio de esa cadera con todas las medidas que ya hemos hablado en el tratamiento, con la radiografía, hablamos del offset, la longitud, los osteofitos, hablamos la inclinación sagital del acetábulo con un falso perfil, en el TAC con la anteversión del acetábulo, incluso podemos hacer un TAC de anteversión femoral para ver la posición del componente femoral. Si ya encontramos la causa de inestabilidad y decidimos llevar el paciente a una revisión corrigiendo esa causa específica de inestabilidad, pues en esta cirugía, además de corregir la causa de inestabilidad, debemos aumentar la constricción para disminuir el riesgo de luxación. Y para esto hay varias opciones. Tenemos insertos con elevaciones de 20 grados que aumentan la estabilidad, que favorecen mayor rango de movilidad. También tenemos insertos con offsets extendidos cuando eventualmente la copa se medializó mucho y el offset global no se compensa con el lado femoral. Tenemos también la opción de estos insertos. Tenemos las copas de doble movilidad que incrementan el rango de movilidad antes del pinzamiento y tienen muy buenos resultados en pacientes obesos, en enfermedades neuromusculares, en pacientes jóvenes y en reemplazos de cadera por fracturas. Tenemos también el incremento del diámetro de la casa femoral por encima de 22 de 32 y 33 y 36. Reduce la luxación, aumenta el rango de movilidad y la distancia de salto antes del pinzamiento, pero por supuesto que está limitado al tamaño del acetábulo. Siempre recuerden evitar cabezas largas que requieran el uso de collares porque el collar disminuye el radio de la cabeza con el cuello, por ende produce pinzamiento e inestabilidad e incremente el offset horizontal del fémur para tensionar la cápsula y los tejidos blandos y mejorar el brazo de palanca del mecanismo abductor. Por último, si lo tenemos disponible en casos complejos, en alteraciones espinopélvicas, en anatomías complejas, la cirugía asistida por robot da una mayor precisión a la posición del componente acetabular, hasta un 98%, teniendo la zona de Lewinnek como target versus 76% la colocación manual. De manera que en casos de alteraciones espinopélvicas, anatomías complejas, realmente es útil y hay aquí un uso importante en el uso del robot. Este es el algoritmo de manejo que les he mencionado, que está publicado en este artículo del 2014. Y para llevar a casa, pues el planeamiento identifica la gran mayoría de las causas de inestabilidad en pacientes de riesgo. Siempre usa implantes que mejoran la estabilidad. Y las estrategias de revisión siempre deben ir dirigidas a la causa de inestabilidad. Es decir, nunca lleva un paciente a una cirugía de revisión por inestabilidad sin entender la causa por la cual se está luxando esa prótesis, a poner sencillamente una copa de doble movilidad, porque hasta una copa de estas mal puestas pues se puede luxar. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Omar, por tu participación. Sin duda es algo complejo, pero cuando seguimos sus algoritmos y damos con la causa es importante para poderlo resolver. Muchas gracias, Omar. Bien, Gracias. a continuación, el doctor Félix Vilches Cavazos de la Ciudad de Monterrey nos hablará sobre algo complejo e importante en la toma de decisiones y en el manejo de estas lesiones que son las infecciones agudas que nos cuesta trabajo el entenderlas y el manejo y la importancia de esto. El doctor Félix nos hablará sobre esto. Muchas gracias, Félix. Adelante. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Se escucha bien? ¿Se ve? Excelente. Muy bien. Bueno, pues venimos del Hospital Universitario de la Ciudad de Monterrey. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Y bueno, siempre que hablamos de una infección protésica, siempre es necesario saber la clasificación. Entonces, tenemos que dividir las infecciones. Si es aguda, que las agudas son en el primer mes posoperatorio y estas nos van a dar inflamación, secreción, eritema, fiebre en el área de la herida.
Las infecciones crónicas son después del primer mes posquirúrgico o después pueden pasar meses, años con el dolor. Es este paciente que nunca, siempre nos dijo, doctor, yo nunca me sentí bien con la prótesis, siempre tuve dolor. Nos da un dolor crónico, puede dar una fístula con secreción. Y la otra tenemos las hematógenas. Esta es una prótesis que estaba muy bien, el paciente se sentía muy bien y algún foco infeccioso en otra parte del cuerpo nos induce a un dolor súbito de la articulación con la prótesis, con eritema, inflamación. Entonces, según la clasificación, tenemos que las infecciones agudas o las infecciones hematógenas agudas las podemos tratar con una desbridación, antibiótico y retención del implante. El tratamiento de elección en las infecciones agudas, pues es el DAIR. En las infecciones crónicas, sí, que son después de un mes del posoperatorio, el tratamiento de elección es el retiro del implante. Entonces, ¿cómo hacemos el DAIR, que es la desbridación, antibiótico y retención del implante? Bueno, siempre antes de decir cómo lo hacemos es eh, qué también nos va si actuamos rápido. Aquí la clave del DAIR es que tengamos menos de 7 días con los síntomas, ¿sí? Para poder tratar de que antes de que se forme el biofilm en ese implante, nosotros poder erradicar con la limpieza y el antibiótico intravenoso esas bacterias. ¿Cuál es la tasa de remisión en bacterias gram positivas? Aquí mostramos diferentes series que va desde un 71% hasta un 89%. Entonces, realmente decir que podemos salvar el 82% de las prótesis, el 90% de las prótesis en algunas otras series, pues es muy bueno. Entonces, tenemos que actuar con rapidez. Nunca dar antibióticos si sospecho una infección. Lo que tenemos que hacer es ir a quirófano inmediatamente y tratar de lavar esa prótesis. ¿Cómo nos va cuando es una infección por bacterias gram negativas y hacemos una desbridación antibiótico retención del implante? Es un artículo publicado en un grupo que participé. Aquí vemos que tiene una remisión del 74%, ¿sí? Entonces, aunque sean gram negativas, podemos salvar más del 70% de las prótesis. Y eso hablamos de infecciones agudas. Cuando nos enfrentamos a una infección crónica, como lo había dicho, pues el tratamiento de elección es el retiro del implante. Podemos hacer un recambio en 2 tiempos, que podemos decir que es el gol estándar para nosotros, o también se puede hacer el recambio en un tiempo que cada vez ha tenido mayor auge. Antes se inició esto en Alemania, pero se ha ido diseminando por el mundo y hay muchos gente que nos dice que es el tratamiento de primera elección, pero hay que saber cuándo hacer un recambio en un tiempo. Y tenemos los otros tipos de terapias que también en una infección crónica se pueden hacer, pero no es el objetivo de esta plática. Aquí tenemos, cuando hacemos una comparación, no tenemos estudios clínicos randomizados, pero cuando se hacen estos metaanálisis o revisiones sistemáticas, pues bueno, vemos aquí que el recambio en un tiempo contra el recambio en 2 tiempos. Aquí tenemos en este artículo que se publicado en la Effort, que tenemos 32 artículos originales, se juntaron con recambio en 2 tiempos 1,773 pacientes y con recambio en un tiempo 687 pacientes. Aquí tenemos que a los pacientes que se les aplicó el recambio en 2 tiempos, tenemos una tasa de curación del 84%. Al que se le hizo un recambio en un tiempo es un 87%. Hay que analizar estos datos objetivamente. Realmente no había ninguna diferencia significativa entre el recambio en 2 tiempos y un tiempo. Y aunque ligeramente mejores resultados en el recambio en un tiempo, también hay que
tomar en cuenta que los pacientes que se les hace un recambio en un tiempo, pues tienen bacterias menos virulentas, el paciente está en mejores condiciones, porque incluso en los centros donde hacen recambio en un tiempo de primera elección, los pacientes con peor pronóstico los llevan a un recambio en 2 tiempos. Entonces hay que ser objetivos con estos y lo que se podemos tener en conclusión es que realmente les va igual el recambio en 2 tiempos y un tiempo valorando el control de la infección. Hay otras ventajas del control del recambio en un tiempo con una mejor movilidad, pues es una sola cirugía, menos angustia al paciente y problemas psicológicos. El recambio en un tiempo, como lo decía, tenemos que tener una ausencia de fístula o pus en la articulación, un buen estado de las partes blandas y algo, lo más importante es que antes de la cirugía tenemos que tener el germen causante. No podemos entrar a la cirugía y hacer un recambio en un tiempo si no tenemos el germen causante. ¿Sí? Entonces el gol estándar, el recambio en 2 tiempos, hacemos el primer tiempo y después del tratamiento antibiótico pasamos al segundo tiempo. Hay algunas veces que no podemos hacer pasar al segundo tiempo porque hay una secreción, aumento de volumen y ¿qué tenemos que hacer? Bueno, seguir haciendo lavados, ¿sí? Hasta controlar la infección y posteriormente llegar al segundo tiempo. Sí, en el primer tiempo hacemos la extracción de la prótesis, un desbridamiento agresivo, tomas de muestras para cultivos y anatomía patológica, colocamos un espaciador de cemento. Entonces, como les decía, una cirugía radical, lo mencionan como una que si fuera una cirugía tumoral, hay que quitar todo, sí, todo lo que vemos, tomar las muestras tanto de líquido articular como muestras sólidas. Se recomienda tener al menos 5 muestras. También se lleva anatomía patológica para el recuento de polimorfos nucleares. Y pues bueno, utilizamos el antibiótico que nos preserva el espacio, reduce contracturas y además libera antibiótico local. Aquí tenemos casos de colocación de espaciadores, algunos de estos de muy alto perfil que no se adaptan bien a las prótesis, a los pacientes de pequeña estatura. Podemos hacer, pues bueno, en cuestiones de cuando no hay recursos, podemos hacer espaciadores pues hechos manualmente con almas de placa, ¿sí? Con la septogeringa hacemos la cabeza y como en estos casos, o pues también espaciadores eh, prefabricados con la colocación para la colocación de estos tienen la ventaja que tienen un perfil más bajo, es más adaptable a los pacientes de baja estatura y de cuerpo pequeño y también están con antibiótico y la alma de metálica y se adaptan muy bien todos los pacientes. Entonces, pues depende el espaciador de elección. Y luego, después de que hacemos la cirugía, nos vamos a un antibiótico empírico, ¿sí? Porque algunas veces en estos recambios en 2 tiempos no tenemos la bacteria causante. Y pues bueno, aquí tenemos que ir hacia los gram positivos, podemos usar vancomicina, linezolid, y contra los gram negativos o pseudomonas también, pues vamos a usar un antibiótico beta-lactámico antiseudomónico que puede ser la ceftazidima, piperacilina o el imipenem o meropenem. ¿Cuánto tiempo se administra el antibiótico intravenoso? Antes se manejaba mucho decir cuántas semanas lo íbamos a utilizar. Realmente, actualmente, y las nuevas guías no es cuántas semanas lo vamos a utilizar, sino vamos a esperar a que estén los antibiogramas y al tener el antibiograma definitivo con las bacterias causantes, pues ya podemos cambiar a bioral si la bacteria lo permite. ¿Sí? Y después de esto, cuando hacemos el segundo tiempo, pues normalmente cuando vamos viendo tampoco es exacto decir que a las 8 semanas, 2 semanas, sino vamos viendo la normalización de la proteína C reactiva. Entonces colocamos el espaciador, normalmente usamos antibiótico intravenoso de 7 a 10 días en lo que están los cultivos definitivos y luego utilizamos antibiótico bioral por 2 a 3 meses,
¿sí? Y si todo, la PCR va bajando y la evolución clínica es favorable, pues nos vamos al segundo tiempo. Todos llegan al segundo tiempo. Bueno, aquí esta serie de 504 casos, el 82% llegaron a un segundo tiempo, en el 12% necesitaron un recambio de espaciador, ¿sí? Y 87 pacientes no llegaron al segundo tiempo, ¿sí? 72 continuaron con el espaciador, no se lo quitaron y así continuaron. 6 llegaron a una amputación, 5 un Gilestone, 4 una artrodesis y 36 pacientes fallecieron. Entonces, debido a la infección de alta virulencia, pues bueno, muchas veces no se logra el objetivo de llegar al segundo tiempo. Muchas gracias por su atención. Cualquier cosa, aquí estamos para sus comentarios. Muchas gracias, Félix. Muchas gracias. Excelente charla. Sin duda, una de las complicaciones más catastróficas en el reemplazo articular es precisamente la infección periprotésica, por lo cual hay que tenerle ese respeto, cuidado y tomar buenas decisiones. Muchas gracias, Félix. Bien, y a continuación, el doctor Gabriel Garavito Chacón, amigo nuestro y también parte del equipo de reemplazo articular del Hospital Civil de la Universidad de Guadalajara, nos hablará sobre estas situaciones que ocurren durante la cirugía, qué es lo que hacemos con el sangrado, lo que nos cuesta manejar el sangrado y también la profilaxis antitrombótica durante la cirugía y después de la cirugía. Gabriel, muchas gracias por tu tiempo y adelante con tu charla. Muchas gracias, Aldo, por la invitación. Este, ¿Ya se está viendo la presentación? ¿Ya se ve? Solo Ya, falta ok. en modo presentación. Perfecto, se ve Listo, perfecto. va. Bueno, vamos a hablar de trombosis y sangrado, que son complicaciones que podemos ver en pacientes que operamos de prótesis de cadera. ¿Quién no ha recibido un mensaje con este tipo de fotos que nos mandan los pacientes de que si su morete es normal después de una cirugía de cadera? Como este ejemplo, esta paciente que operamos de una revisión de cadera, aparte la paciente es cardiópata y tuvo una cirugía cardíaca, entonces se complica el tema del manejo de la profilaxis antitrombótica. Bueno, la trombosis venosa profunda es una complicación común, aunque cada día ha ido disminuyendo después de una artroplastía. Puede llegarse a complicar con un émbolo que llegue al pulmón y esto pudiera llegar a ser mortal hasta en un 0.4%. Y algo que ha pasado un poco desapercibido es el síndrome post-trombosis, que es cuando la extremidad queda más edematizada y con dolor en la pantorrilla, datos de insuficiencia venosa, que es relativamente común, sobre todo cuando hay una trombosis asintomática. ¿Qué factores de riesgo tenemos? Siempre que veamos la trombosis, siempre va a venir ahí cirugía ortopédica mayor. Y como sabemos, la prótesis de cadera es una cirugía ortopédica mayor. También si hay una trombosis previa, si el paciente es cardiópata, si hay un índice de Charlson aumentado, este índice evalúa las comorbilidades de los pacientes y nos da una mortalidad a 10 años. Si el paciente es obeso, si hay una historia familiar de trombosis mayores de 70 años, si son mujeres, las varices, y si el paciente tardó en caminar, si no deambuló inmediatamente después de su artroplastía. Dentro de todas las escalas de factores de riesgo que nos van a estratificar estos pacientes, la CHDS, yo creo que la más completa y más fácil de utilizar, nos va a dar un punto o 2 puntos dependiendo el ítem. Si tiene más de 5 puntos es un paciente de alto riesgo. Si es más de 7 es un paciente de muy alto riesgo. Bueno, afortunadamente la trombosis ha ido disminuyendo. Esto debido a que optimizamos más a los pacientes, tenemos más cuidados prequirúrgicos. La técnica quirúrgica ha evolucionado y ahorita la disminución del tiempo quirúrgico es evidente. También con la anestesia regional ha disminuido un poco la anestesia general. La movilización temprana, cada día se movilizan más rápido los pacientes, están menos tiempo en el hospital, encamados en un cuarto. La analgesia multimodal, entre menos le duela al paciente, más rápido se va a movilizar y menor va a ser el riesgo de una trombosis. Y el énfasis que se ha visto últimamente con la profilaxis antitrombótica.
Bueno, la profilaxis debe ser eficaz y segura, esto es que disminuye el riesgo de trombosis, pero sin aumentar el riesgo de sangrado. Puede ser farmacológica o mecánica y tenemos todas estas alternativas para aplicarla. En la revista Chest se publicó una guía de práctica clínica en el cual se recomendaron todos los medicamentos. El problema y por lo cual fue criticada esta guía fue que ninguno fue superior o fue de elección. Y también se dice que fue mucho énfasis sobre la prevención de trombosis, más no se cuidó el riesgo de sangrado. Eso sí, recomendaron que al menos se aplicaran entre 10 a 14 días, pudiéndose prolongar hasta 35, y que se combinara una quimioprofilaxis junto con una compresión mecánica. Bueno, ya dentro de los medicamentos o las alternativas que tenemos, la aspirina es muy efectiva y tiene un bajo costo, no requiere monitorización, es bien tolerado por la mayoría de los pacientes, es la que menor riesgo de sangrado presenta, aunque sus dosis a veces no están muy estandarizadas y también no se recomienda cuando el paciente es de alto riesgo, no se utiliza. La warfarina es un antagonista de la vitamina K, es eficiente, mas a veces no es muy segura. Se administra vía oral, requiere estar monitorizando a estos pacientes con el INR y puede llegar a tener interacciones con diferentes medicamentos. Bueno, la heparina de bajo peso molecular, la más conocida, la enoxaparina, es un inhibidor del factor 10, se aplica subcutáneo entre las 12 y 24 horas en el postquirúrgico y sí presenta un riesgo de sangrado, se ha reportado riesgo de sangrado y trombocitopenia. El rivaroxaban es un inhibidor del factor 10A, se administra vía oral, presenta un mayor riesgo de sangrado si se compara con aspirina, más si se compara con enoxaparina es más efectivo, aunque sus tasas de sangrado son muy similares. El apixaban, también otro inhibidor del factor 10A, su dosis es cada 12 horas de 2,5. Presenta mejores resultados o una menor tasa de trombosis comparado con la enoxaparina, aunque va a depender aquí con la dosis con la cual se comparó con la enoxaparina. El dabigatran es un inhibidor directo de la trombina. Sus resultados y con el que se ha comparado es con la enoxaparina y son muy similares sus resultados en cuanto a eficacia y sangrado. Bueno, los dispositivos de compresión mecánica antes se utilizaban solamente en el hospital, pero ahorita al ser muy baja la estancia intrahospitalaria, ya hay dispositivos portátiles y que no solamente se utilizan cuando está acostado sentado el paciente, sino ya hay dispositivos móviles. Casi siempre van a ir en combinación o como coadyuvantes a una quimioprofilaxis. El costo sí suele ser algo más elevado y falta una mayor evidencia para que sea un método único. Bueno, esto también algo muy importante es que aproximadamente el 10% de los pacientes que van a ser sometidos a una artroplastía ya están tomando anticoagulantes, ya sea porque sufrieron un infarto, tuvieron alguna cirugía cardíaca previa o simplemente son hipertensos y alguien les recomendó que tomaran aspirina. La OMS publicó estas guías en las cuales a grandes rasgos recomiendan suspender los anticoagulantes orales de 2 a 5 días previos a la cirugía. La terapia puente, que antes era muy utilizada, si alguien estaba anticoagulado, le cambiaban a enoxaparina o heparina, si algo que fuera intravenoso de corta duración, aunque ahorita no es tan recomendado debido a que aumenta el riesgo de sangrado y no se ha visto una evidencia en el cual disminuye el riesgo de trombosis. Se debe de reiniciar el tratamiento con anticoagulantes orales 24 horas en el posquirúrgico. Algo diferente son los antiagregantes plaquetarios que se deben de suspender 7 días previos a la cirugía, sobre todo el copidogrel. Algo diferente es la aspirina. La aspirina puede depender si el paciente es de bajo riesgo, puede suspenderlo 7 días antes. Si el paciente es de alto riesgo, puede llegar a no suspenderse y no aumentar Sí va a aumentar el riesgo, va a aumentar el sangrado, más no las complicaciones que pueden llevar, que son secundarias al sangrado. Si se suspende en un paciente de alto riesgo, también puede haber un efecto de rebote en el cual sí aumenta el riesgo de trombosis por un efecto sobre las plaquetas. Este artículo es muy interesante, nos habla de las tendencias que ha habido en los últimos 10 años en un centro de alta
donde se producen o se hacen muchas cirugías, como es el Rodman Orthopedic Institute, en el cual se incluyeron 25,000 pacientes. Dividieron a los pacientes en dos grupos, de los que se operaron del 2012 al 2017 y del 2017 al 22. Aquí evaluaron con qué se dio la profilaxis. En el primer grupo, si ven, la aspirina fue en el 52%, warfarina en el 30% y heparina en el 16%. En el segundo grupo, la aspirina ya subió hasta el 82%, los inhibidores del factor 10 el 10% y la enoxaparina el 4%. Y sus índices de trombosis fue en el 2012 de 1,1 y en el 22 de 0,4 la incidencia de trombosis. La dosis de aspirina que estaban dando ellos es de 81 miligramos cada 12 horas. Creo que esa presentación no la tenemos en México, pero es la dosis que ellos utilizan. Y algo que sí detectaron ellos, que no usaban aspirina cuando el paciente tenía alto riesgo, cuando el paciente era de edad avanzada. Bueno, así nos vemos nosotros cuando ponemos una prótesis de cadera, balanceándonos entre la trombosis y el sangrado y no caer hacia algún lado. Bueno, ya el sangrado, pues va a haber una pérdida de sangre. Esto nos puede llevar a una transfusión. La transfusión, como ya lo vimos, aumenta el riesgo de infección. Se puede formar un hematoma también y aumenta el riesgo de morbimortalidad. No es lo mismo el sangrado que podemos ver en una artroplastía por una coxartrosis primaria o una primaria como este tipo que es displásica y que va a llevar una mayor demanda, o un sangrado que podemos ver en una artroplastía por una fractura. Siempre va a ser mayor en la fractura. ¿Qué podemos hacer nosotros en el perioperatorio para disminuir el sangrado? Pues nuestra técnica quirúrgica, un doctor o un ortopedista con alta, que hace muchas cirugías de cadera, va a tener menor sangrado. El uso de antifibrinolíticos como el ácido tranexámico, hemostásticos como el tisocol, los recuperadores de sangre que se utilizan mucho en pacientes testigos de Jehová. El control de la TEA, una anestesia hipotensora es algo muy importante, es algo que tenemos que platicar con nuestro anestesiólogo, nos va a disminuir mucho el sangrado y más, por ejemplo, en la cadera no podemos usar isquemia, entonces si el paciente está hipertenso nos va a sangrar más. Entonces, nuestro anestesiólogo tiene que tener una anestesia hipotensora. La hemodilución también le corresponde al anestesiólogo, hemodiluir un poco al paciente, y el control de la TEA. Bueno, el ácido tranexámico es un aminoácido sintético derivado de la lisina, un inhibidor fibrinolítico que podemos administrar por estas tres vías, tanto intravenosa, que es la más utilizada y yo creo que la mejor opción, porque la podemos utilizar previo a la incisión, ya que su pico es a los 20 o 30 minutos posterior. Se utiliza un gramo o gramo y medio previo a la incisión. Vía oral también, aunque aquí como son 2 horas antes, pueden pasar y se retrasa la cirugía, ya perdimos el pico en el cual nos puede ayudar y el tópico también se puede utilizar. Bueno, este artículo se me hace muy, muy interesante porque ellos disminuyeron su tasa bueno, disminuyeron el sangrado y disminuyendo la tasa de transfusión de 1,400 pacientes, solamente transfundieron cuatro pacientes, es una tasa muy baja. Ellos hacen un checklist de estos 8 puntos previo a la cirugía. Tienen que normalizar la hemoglobina previo a la cirugía. Descontinúan el AINE 10 días antes, 10 días antes, el anticoagulante 4 días antes. Utilizan ácido tranexámico intravenoso al inicio de la cirugía y 4 horas después. Infiltran pericapsular con ropivacaína, epinefrina y ketorolaco. Hacen una hemostasia muy cuidadosa. Al momento que hacen la osteotomía en el cuello femoral, colocan cera para hueso para evitar que siga sangrando. Evitan la hipertensión, la anestesia hipotensora y la reducción del tiempo quirúrgico. Se hace mucho énfasis en que sea en el menor tiempo. Bueno, si tenían preocupación por mi paciente, bueno, no vieron la fecha, pero son 5 días después. Disminuimos la dosis estaba tomando Xarelto a dosis terapéutica, lo disminuimos a una dosis profiláctica. Usamos algo de Dansen, digo, no hay tanta evidencia, pero usamos Dansen.
terapia física, manual, medios físicos y una movilización temprana del paciente y así 5 días después de cómo estaba mejoraron la calidad del hematoma. Bueno, en conclusión, tenemos que identificar nuestros factores de riesgo. La elección del agente profiláctico antitrombótico debe tener un balance entre efectividad y seguridad. Aparentemente la aspirina es la que cubre estos dos factores, efectiva y segura, aunque no en pacientes de alto riesgo. En esto los inhibidores del factor 10A podrían tener una ventaja, aunque estos pacientes regularmente tenemos que apoyarnos de un cardiólogo o un cirujano vascular, porque regularmente van a tener algún tipo de patología de ellos. El uso del ácido tranexámico intravenoso, hacer una planificación quirúrgica y anestésica, lo comentaba con el anestesiólogo, tener un buen contacto y ver que él debe de conocernos y saber cuáles son nuestras necesidades y tener experiencia en cirugía ortopédica y la movilización temprana que nos va a ayudar a disminuir muchos factores de riesgo. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias por tu presentación, por tu muy buena presentación de algo complejo en ocasiones de tratar y que debemos ser puntuales tanto en la elección como en el manejo después de la cirugía. Y por aquí tenemos unas preguntas. Muchas gracias a todos. Y hablar primero, doctor Julián Guerra. Julián, algo que me parece muy común durante la cirugía del reemplazo articular son las fracturas intraoperatorias y dentro de las más comunes están las fracturas del trocánter mayor. Cuando tenemos esas fracturas del trocánter mayor inestable y la que puede inestabilizar todo el mecanismo abductor, ¿cuál es tu preferencia, Julián? Y esta pregunta también va para los demás panelistas. La preferencia de fijación cuando ocurre una fractura transquirúrgica del trocánter mayor. Bien. La realidad es que las fracturas de trocánter mayor son algo complejo de tratar de forma intraoperatoria porque una vez que suceden es difícil a veces mantener el trocánter en su lugar hasta la consolidación. Es común que a veces, independientemente de lo que hagamos, ese trocánter se termina fugando y es un factor importante para la inestabilidad o la inestabilización de nuestra construcción. Yo por lo regular, aunque no me pasa seguido, por lo regular tengo grapas trocantéricas en el quirófano, que son mi primera opción de preferencia. El problema es que estas grapas o placas gancho habitualmente tienen muchas complicaciones. Duelen, pueden molestar con la fascia, se puede romper algún cable, pueden ocasionar algún sangrado y bueno, algunas veces hay que entrar a retirarlas. Otra opción es contar con supersutura y hacer algún anclaje, también cables y bueno, esperar a que si no hay una consolidación ósea, al menos haya una buena unión con fibrosis y que nos permita mantener la función del aparato abductor, pero realmente lo mejor para este tipo de fracturas es prevenirlas, evitando movimientos bruscos, exponiendo bien la articulación, evaluando bien el hueso, cuidando la colocación de los separadores de los ayudantes. Es mejor prevenirla. Sí, son fracturas extremadamente complejas y que cuestan a veces estar preparados para ellas y estoy totalmente de acuerdo contigo, Julián. Gabriel, Omar, Félix, ¿alguna preferencia específica sobre el manejo de las fracturas del trocánter mayor de manera transquirúrgica? Yo adicionaría, tal vez, como decía Julián, las grapas trocantéricas siempre tienden a producir dolor, a ser incómodas, y no es tan fácil uno tenerlas disponibles en un reemplazo primario. Les adicionaría que la fijación con un simple que realmente es muy buena y creo que puede dar la misma fijación que una grapa trocantérica, menos molesta. Igual en cualquiera de los dos casos, como ya mencionaban, hasta el 25% de esas fracturas, el trocánter mayor igual se sigue ascendiendo y se va hacia anterior, se lo lleva todo el complejo del glúteo medio hacia adelante. Pero lo ven que también es una opción importante, buena y funciona muy bien. Muy bien. A todos nuestros asistentes, si tienen alguna pregunta para alguno de nuestros profesores, por favor háganoslo saber por medio
de este chat. Doctor Félix, ¿quieres hacer algún comentario? Se nos movió el internet. Dijo que no. Dijo que no. Otra de las complejas y muy comunes al momento de estar trabajando el vástago son las fracturas del cálcar, ¿no? Del cuello del fémur. Cuando estas fracturas no se extienden más allá del cálcar o como límite en el trocánter menor, Julián, la preferencia de fijación, esa es una pregunta. Y la otra es si haces algo diferente en el posterior inmediato, diferir el apoyo parcial, que continúen apoyando constantemente. ¿Qué es lo que nos recomiendas hacer? Bueno, lo mejor con las fracturas del cálcar es que te des cuenta. Eso es lo más importante, percibirlas. Porque si a veces no estás al pendiente, no escuchas o ves esa fractura y la dejas sin tratamiento, las consecuencias son que muchas de estas fracturas intraoperatorias no percibidas pudieran terminar en una fractura periprotésica importante, desplazada, en donde ya el pronóstico va a cambiar. Una vez que me doy cuenta, lo primero que hay que hacer es ver la extensión de la fractura, ir a ver hasta dónde termina. La gran mayoría de estas son un crack que termina abajo, cerca, y el mejor tratamiento para esto es colocar un cerclaje. En mi caso, tengo la fortuna de contar con cerclaje de alambre trenzado, más sin embargo también puede funcionar con alambre normal. El tratamiento inicial de este tipo de fracturas es colocar un cerclaje primero sobre el trocánter menor, que es el mejor sitio. Si necesitamos, o la fractura es muy extensa, si necesitamos se puede agregar un segundo, incluso hasta un tercer cerclaje abajo de eso. Y si toman radiografías, muchas de estas fracturas no se van a ver. Si pueden contar con un intensificador de imagen y bueno, tratar de cerciorarse que no hay algo extra, también lo pueden hacer. Bajo este régimen de tratamiento, prácticamente van a consolidar el 100% de esas fracturas. Hay una revisión sistemática muy buena que habla de esto y también hay una clasificación para esto. El tratamiento. Perdón, el protocolo después de colocar un cerclaje es como si no se hubiera fracturado. O sea, yo hago lo mismo, carga corporal temprana, el protocolo de rehabilitación es igual. Y muchas veces, a veces ni siquiera les comento a los pacientes que esto sucedió y la evolución es totalmente normal. Muy bien, muchas gracias. Gabriel, Omar, algo diferente que hagan en este tipo de lesiones? No, yo igual el cerclaje, también siempre tenemos, tal vez no disponible siempre el cable, pero siempre hay alambre. Entonces, siempre hay más si ya vemos que nos costó trabajo, para hasta uno profiláctico lo podemos colocar y si no se fracturó, retirarlo después. También ya con el uso de vástago, también antes usaba mucho vástago largo, ya uso vástagos cortos, también me ha disminuido un poco la incidencia que tengo de este tipo de fracturas. El abordaje anterior, Gabriel, Ah, no lo ha aumentado o lo aumentó, bueno, al menos en mi caso sí he tenido una fractura durante mi curva, sí tuve una fractura del cálcar y una fractura del trocánter mayor. Pero bueno, son cosas que pueden estar descritas y más en el abordaje anterior. pero sin consecuencias mayores. Sí, 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 todas resueltas. Félix, Omar, algo extra sobre este tipo de lesiones que nos quieran comentar. No, No, tal vez como dejar la claridad que siempre cuando se diagnostique la fractura del cálcar, no hay que reducir la fractura con el vástago ya implantado, sino usted tiene que retirar el vástago, fijar el cálcar con uno o dos cables, los que necesite, y volver a poner su vástago y ver que realmente quede estable y quede nuevamente press-fit. No dejar el vástago puesto y reducir sobre el vástago porque ese vástago va a quedar suelto. Eso es Excelente, súper excelente. importante. Eso es súper importante. Si es con la raspa, con el vástago, hay que extraerlo, hacer la osteosíntesis así como dijo Mar y luego volverlo a colocar. Es muy importante. Bien, bueno, totalmente de acuerdo. No sé si nos puedan informar si tenemos una pregunta extra de nuestros asistentes. Si no, bueno, quisiera pasar contigo, Omar, sobre estos pacientes
posquirúrgicos inmediatos que operamos nosotros y nos sentimos muy confiados después de la cirugía, pero que en las siguientes semanas, 1 o 2 semanas después de la cirugía, tiene un periodo de un momento de luxación de la prótesis y nuestros componentes están bien colocados, sabemos que están bien colocados. ¿Cuál es el protocolo, cuál es la recomendación que existe, Omar, en el manejo de estos pacientes? ¿Haces una reducción? ¿Vas a revisar directamente a la cirugía pensando en hacer alguna modificación? ¿Cuál es tu seguimiento, Omar? Bueno, pues lo primero es, usted menciona que tiene claridad en que los componentes están bien posicionados y Un asumo paciente que tú entonces. operaste que sabes que está perfecto. Sí, y asumo que también tiene claridad del balance espinopélvico, que no hay ningún nodo por ese lado, pues básicamente hace una reducción cerrada. En el momento de la reducción cerrada, siempre hacer pruebas de estabilidad con el fluoroscopio, mirar en qué rango de movilidad se luxa, si realmente fue una imprudencia del paciente y se luxa en un rango de movilidad muy amplio, con una gran rotación interna, externa, etcétera, y queda uno tranquilo porque realmente intraoperatoriamente con el fluoroscopio y bajo sedación la prótesis es bastante estable. Y básicamente pues no hay que revisarlo, aumentar las medidas de precaución, probablemente 6 semanas, insistir un poquito más en el paciente, en el cuidado que tiene que tener el paciente en su posoperatorio. Básicamente eso. Pero si hay algo mal posicionado, si hay un error, si durante las pruebas de estabilidad se luxa tempranamente, o si fallé en el planeamiento y tengo un problema espinopélvico y demás, pues probablemente voy preparando al paciente para que en el futuro haya que hacerle algo más. Y en aquel paciente que no operaste tú, pero que no estás seguro de la colocación de los componentes, que las imágenes a veces pueden ser complejas, de primera instancia, ¿cómo están? ¿La conducta la modificas, Omar? Sí, igual, sí, exacto. Hacer radiografía, hacer un estudio completo con radiografías de pelvis, con radiografías axiales, con TAC de la cadera para medir adecuadamente la anteversión del acetábulo, del fémur y de paso un estudio espinopélvico también, unas radiografías laterales lumopélvicas en sedestación y en bipedestación. Ok. La misma pregunta en Monterrey, ¿cómo lo manejan Félix, Julián? Ese tipo de casos. Cuando el paciente no es operado por ti y llega con una inestabilidad, eh, el estudio puede ser incluso un poco más agresivo que cuando la complicación te sucede a ti. Yo les digo a los fellows que incluso ni siquiera tengo la seguridad que ver una radiografía anteroposterior y esté seguro que la copa esté anteversa. Entonces, todo lo que dice Omar de completar con las radiografías necesarias y hacer una tomografía y después de eso correr el protocolo de infección es necesario para evaluar este tipo de inestabilidades. Siempre batallo menos para diagnosticar esos problemas cuando el paciente no está bien. Yo creo que a muchos o a todos nos pasa esto. Gabriel, Félix, ¿quieren agregar algo? No, pues bueno, es igual que las infecciones, es mucho más fácil decir que alguien está infectado cuando es tuyo que cuando es de las tuyas. Félix, tenemos una pregunta para ti de nuestros asistentes. El doctor Oscar Omar nos pregunta, bueno, los felicita por las buenas charlas. ¿Y qué opinas sobre el antibiótico administrado de forma intraarticular para el manejo de las infecciones periprotésicas? Ok, ¿Sabes? bueno, mira, del antibiótico este de aventar vancomicina en polvo y todo, yo creo que todos lo hemos hecho, pero al menos la evidencia científica es muy poca. De hecho, el nuevo consenso que va a salir el próximo mes, pues bueno, no hay un acuerdo de que esto funcione, ¿sí? Pudiera ser que lo que sí funcione no es el antibiótico este espolvoreado en la prótesis, sino colocar antibiótico intraóseo, sí, pudiera ser que se funcione, pero igual también hay muy pocas series publicadas como para hacer una guía. Entonces, bueno, ahí pudiera ser que esto funcione, pero hay que esperar el tiempo. Pero lo que sí, el antibiótico espolvoreado, aunque muchos lo hemos hecho, yo creo que no es una práctica que nos dé un extra, sí. No tenemos evidencia de que sea así, ¿no?
Y empezar las infecciones, Félix. Félix, ¿cuál es el protocolo que tú haces en el consultorio? En aquellos pacientes sanos, tal vez sin ninguna, un factor de riesgo importante, es un paciente completamente sano que lo llevas al reemplazo articular de cadera de rodilla. ¿Qué protocolo de profilaxis utilizas en cuanto a las valoraciones o qué es lo que tomas en cuenta? Ok, bueno, hablando de una prótesis primaria, Así entonces, es. bueno, yo creo que está muy claro que hay que, la evaluación preoperatoria es parte esencial para prevenir infecciones, entonces hay que el paciente no tenga anemia, ¿sí? En el preoperatorio es muy importante, que no tenga albúmina baja, ¿sí? Porque eso es un condicionante de infecciones, ¿sí? Y bueno, el control de la glicemia. Sí, es algo también esencial porque, bueno, todos sabemos que el paciente con diabetes aumenta el riesgo de infección. Entonces, es estas valoraciones que se hacen a lo mejor todavía en el preoperatorio, valoraciones preoperatorias ahí por un internista en el preoperatorio, pues algo para una cirugía electiva es algo que no se debe hacer. La evaluación preoperatoria tiene que hacerse al menos un mes antes y tener al paciente en óptimas condiciones para llevar a quirófano. Es la mejor prevención que podemos hacer es llevar al paciente bien nutrido, con buena albúmina, que su diabetes esté controlada. Aquellos protocolos que en algunas ocasiones vimos de montones de valoraciones a uroginecólogos, urólogos, dentistas, para de extraer caries, abscesos, que son vigentes Bueno, actualmente. bueno, mira, sí, o sea, esto de la bacteriuria sintomática, si el paciente sea, si tú le das un examen de orina y tiene bacteriuria, pues no es lo correcto. Tú debes de hacer el examen de orina si el paciente tiene síntomas. Si el paciente tiene síntomas, se tiene que hacer un examen. Si el paciente no tiene síntomas, si es una bacteriuria sintomática, no hay que hacerle nada. ¿Sí? Y los exámenes, exámenes odontológicos y esto, pues bueno nos puede llevar a que checarse el paciente de una buena higiene bucal y todo, pero y al menos que estar convencidos que podemos bajar el riesgo de infecciones, pues realmente en las nuevas guías, en el nuevo consenso, no está comprobado que esto, porque realmente las bacterias de la boca son diferentes a las bacterias que van a causar una infección protésica. Muy bien. Félix, tienes una pregunta de los asistentes. El doctor José Melesio Cámara dice que en ocasiones las infecciones tenemos pacientes que tienen fístulas con abundante gasto. ¿Qué tan Ujú. bueno, por tu experiencia, es adecuado tomar cultivo de este gasto para iniciar manejo? No, eso está claramente descrito, hay mucha evidencia científica, no sirven nada los culturetes de ese gasto, ¿sí? Cuando se toman muestras tienen que ser en quirófano, ¿sí? O líquido articular. Sí, pero los hisopos, esto está proscrito. ¿Por qué? Porque hay tanta colonización bacteriana de la piel, de ese trayecto fistuloso, nos va a dar bacterias que muy seguramente no son las que realmente están causando la infección. Perfecto, muchas gracias. ¿Tienes una más, Félix? Que si tienes experiencia en la aplicación de antibióticos intraarticulares por catéter. Me parece, yo creo que se refieren a esto que si alguna vez se utilizó de que entraba este líquido Y por... pues bueno, volvemos a lo mismo, son técnicas que se usan en algún momento y vuelvo a repetir, lo que parece promisorio o hay al menos algunos artículos actuales que pueden funcionar es el antibiótico intraóseo. Entonces, muchas gracias. Y una pregunta general para todos, también de los asistentes. En el caso de la impactación a la colocación de los componentes estabulares, ¿tienen alguna preferencia en cuanto a la utilización de tornillos o no? ¿Siempre buscan hacer el press fit al momento de la colocación del componente? ¿O la herramienta de los tornillos lo hacen siempre? ¿Cuáles son sus preferencias o depende del paciente? ¿Alguien quiere tomar una palabra? Doctor Yo, Julián, doctor bueno. Julián, bueno, Gabriel, adelante. No, yo siempre intento no poner tornillos. Ya si la veo que no tiene buen press fit, ya pongo tornillos. Entonces sí, mi intención siempre es lograr el press fit y no poner tornillos. Pensando también en un futuro, si se tiene que retirar, es mucho más fácil sin tornillos que con tornillos. ¿Opinan que esto puede poner o no en la vida de los implantes el colocar o no los tornillos?
afecta en algo la función o la vida de los implantes? En algún tiempo se creía que el añadir tornillos disminuía un poco el press fit de la copa, dirigiéndolos hacia donde van los tornillos, pero no está claramente demostrado. Sobre la preferencia o no, cae en el terreno de las preferencias. Lo más importante, más que si se agregan tornillos o no, es asegurar la estabilidad del implante, porque si nosotros tenemos una estabilidad del implante, que la micromovilidad sea menos, esto va a asegurar la osteointegración. Al final de cuentas, con tornillos y sin tornillos, lo que nosotros queremos es que el implante se osteointegre para que dure más tiempo. Si no se obtiene una adecuada estabilidad de la copa, entonces se tiene que hacer una aumentación de la fijación con tornillos. Cae mucho en el terreno de las preferencias. Yo también trato de obtener un buen press fit inicial y creo que una pequeña ventaja de no usar tornillos es que existe menor posibilidad de hacer una lesión, ya sea vascular o neurológica, si uno se sale de los cuadrantes de seguridad. Pero bueno, eso es lo que hago en las cirugías. Creo que esa es la mayor ventaja de no colocar tornillos, que estamos disminuyendo o prácticamente quitando un riesgo de unas lesiones neurovasculares al momento de la colocación de los tornillos. ¿Alguien tiene una opinión diferente acerca de esto? Doctor Omar, Félix. También, en lo que alguien más opina, también me ha tocado ver en algunas ocasiones que hay como un exceso de intención de no colocar tornillos y puede uno caer en la provocación de una fractura intraoperatoria por tratar de obtener ese buen press fit. También otra de las ventajas que yo le veo, te ahorra ahí 5 minutos de cirugía el no poner Los asistentes, los tornillos. si tienen alguna preferencia, bueno, Julián, no sé si nada más no lo escucho yo o todos. Julián, te perdimos un Ándale. poquito al final, los últimos 30 segundos. ¿No me escucharon? Los últimos 20, 30 segundos, Julián. Se nos congeló la De, imagen. Perdóname. Que también me ha tocado ver de cuando intentamos o que alguien intenta no utilizar tornillos, puede haber un abuso en la fuerza de impactación de la copa y lo cual nos puede producir una fractura acetabular intraoperatoria. En ese caso, pues es mejor añadir tornillos a que se te vaya a fracturar intentando obtener un buen press fit exagerado. También es importante conocer el tipo de copa que estás utilizando, si es una copa hemisférica, elíptica, el grado de recubrimiento, la experiencia de cada quien, el hueso que va a recibir, si remaste o no de forma adecuada, si quitaste el hueso escleroso. Es un conjunto de factores que intervienen en la estabilidad inicial. Muy bien, muchas gracias, Julián. Y una pregunta para todos. Nos pregunta el doctor Martín Olet Oliva, ¿qué tipo de soluciones y si es que realizan irrigación al final de la cirugía, qué tipo de irrigaciones utilizan? Doctor Félix, ¿qué utilizas de irrigación después de tu cirugía? Bueno, normalmente usamos fisiológico, sí, fisiológico 6 litros, 3 litros, perdón, antes de poner la prótesis y 3 litros después de poner la prótesis, sí. Como hay algunas publicaciones, desgraciadamente aquí en México no tenemos que vengan pues de marca empaquetado de la industria, ya sea la iodopovidona diluida en bote, estéril y la clorexidina también diluida estéril. Entonces, todavía no llegan a México las marcas comerciales con esto etiquetado y a mí siempre se me ha hecho pues un problema porque no sabemos si realmente ese frasquito, bueno, el frasco está claro que de iodopovidona que no está estéril, pero se puede mandar a esterilizar, pero bueno, ya empiezas a poner cosas que no vienen empaquetadas de la industria, entonces hay riesgo de contaminación, entonces pues en vez de ayudar al paciente podemos empeorarlo. Entonces, por eso utilizo solamente solución fisiológica. Omar, ¿qué utilizas? ¿Qué utilizan en Colombia? ¿Qué utilizas tú? De acuerdo, solución salida normal, no adiciono nada diferente.
a la solución salina. Ok. Gabriel, ¿tú cómo lo haces? Igual, solución salina, la irrigación, ya sea con el irrigestéril o solución con jeringa septo. ¿Tú, Julián, algo diferente? No, nada. Utilizo pistolas de irrigación de baja presión solo en tejido duro, pero no agrego nada más. Bien. Gabriel, una pregunta, doctor Gabriel Garavito. Este, en aquellos pacientes sanos que no tienen los factores de riesgo importantes, ¿cuál es tu profilaxis en trombótica de elección? ¿Qué medicamento utilizas? ¿Las dosis? ¿Por cuánto tiempo lo llevas? Y bueno, si lo haces o no, o agregas algo mecánico de manera transquirúrgica y posquirúrgica, Gabriel. Sí, siempre las medias de compresión. Paciente sano, ya tengo tiempo que cambié a aspirina. Solamente aspirina me ha disminuido mucho el- el- el sangrado y la formación de hematomas posquirúrgicos. Julián, ¿qué utilizas tú de profilaxis antitrombótica? Julián Omar, ¿qué te gusta utilizar? ¿Qué utilizan en Colombia? No, ¿Tienes no una Yo, preferencia, escuché. Julián? nosotros en Colombia, la gran mayoría en Colombia usamos enoxaparina todavía. Heparina bajo peso molecular. Tuvimos una encuesta hace poco y la gran mayoría es enoxaparina. El siguiente porcentaje son anticoagulantes orales, rivaroxaban, dabigatran, en fin, Eliquis. Aspirina muy poco porque aquí en Colombia no está aprobada la aspirina, digamos, para uso como profilaxis en reemplazos primarios de que rodilla. Luego podría haber como incluso un tema legal si usted tiene un paciente con aspirina que le haga, por ejemplo, un TEP. Entonces muy poco lo usan básicamente por eso, no por algo, cosas de evidencia o algo. Pero yo en lo personal uso enoxaparina. Y la Oye, enoxaparina, Omar, ¿cuánto una tiempo? pregunta, ¿y por cuánto tiempo usas la enoxaparina? 30 días. ¿Y a Ok, qué dosis? se está Perdón. inyectando el paciente por 30 días. Sí, sí, 30 días. ¿Y a qué dosis, 40 Omar? miligramos cutáneos. 40 miligramos. Ok. Sí, Dosis y cómo, profiláctica. digo, nos llama mucho la atención, Omar, porque, digo, nosotros acá en México, bueno, creo que la gran mayoría o prácticamente todos usamos trombóticos Orales. orales. Yo recuerdo en la recién que usamos la enoxaparina, pero resultaba muy complejo también para los pacientes y también en costos elevados. Los anticoagulantes orales, Omar, no tienen acceso allá o no se Sí, utilizan. sí. Realmente, por ejemplo, el Rivaroxaban, el inhibidor de factor 10, está Sí. disponible, incluso lo cubre el sistema de salud colombiano sin ningún problema para uso como profilaxis en reemplazos primarios. El Dabigatran también. El Dabigatran pues tiene el problema de el inicio del medicamento y el ajuste con la función renal, entonces creo que la gente lo prefiere menos. Y el Eliquis, pues el tema también es que es 2 veces al día, entonces las adherencias son un poquito más difíciles con esos pacientes, son más difícil decirle a un paciente que se toma 2 tabletas al día que una. Entonces, pero el Rivaroxaban y la gran mayoría sí están disponibles. Al final termina siendo como elección de cada quien, ¿no? Y del paciente, ¿no? Yo tengo pacientes en lo personal que muchas veces sí le ponen como el problema y la incomodidad a la inyección, pero realmente la mayoría no. Y lo recuerdan fácilmente y saben que se tienen que poner ese medicamento y ya. Ok. Una pregunta, seguramente todos ustedes utilizan el ácido tranexámico como parte de los protocolos para el reemplazo articular. ¿En algún caso manejan o tienen en mente dentro de sus protocolos en qué pacientes no utilizar el ácido tranexámico? ¿Quiere iniciar, doctor Félix? Realmente se puede utilizar, bueno, en la mayoría de los pacientes, mucha gente piensa que en pacientes que tengan un evento trombótico previo no se debe utilizar y está claramente comprobado. Acuérdense que no es un protrombótico el ácido tranexámico, es un antifibrinolítico, entonces se puede utilizar en estos pacientes, no aumenta el riesgo. Sí, realmente son excepciones muy claras, pacientes con antecedentes de epilepsia se debe de evitar, pero realmente no tiene con muchas contraindicaciones este medicamento. Efectivamente, ¿alguien tiene un comentario diferente? Bien, tenemos una pregunta más de nuestros asistentes. Preguntan sobre la experiencia o recomendaciones que tengan sobre la técnica de cemento sobre cemento. Me supongo que es en una cirugía
de revisión donde no podemos retirar todo el cemento. ¿Quién quiere hacer un comentario al respecto? Doctor Sí, Félix, sí, adelante, funciona muy Omar. bien, sobre todo cuando usted hace revisiones. No tiene un defecto importante obviamente en el lado femoral, y va a ser una revisión de un vástago, por ejemplo, cónico ultrapulido, y tiene el manto de cemento íntegro, funciona muy bien y la sobriedad muy buena porque justamente esa es la forma en la que funcionan esos vástagos, que hace una compresión del manto de cemento y hace una subsidencia controlada. Entonces, si el manto previo está bueno, funciona muy bien. Muy bien, pues muchas gracias. Se nos ha ido rápido, rápido el tiempo. Cuando hablamos de lo que nos gusta, el tiempo pasa mucho más rápido. Pero bueno, les agradezco mucho a doctor Félix Vilches. Muchas gracias por su tiempo y compartir sus experiencias, Omar. Hombre, muchas gracias. Es un gusto que es el tiempo. Estás más adelantado en el horario que nosotros, ya es más tarde por allá. Y muchas gracias, doctor Gabriel Garavito. Muchas gracias por darnos su tiempo y compartimos todas sus experiencias. Igualmente, doctor Julián, muchas gracias, que son días largos y darnos un tiempo, le damos mucho valor a eso. Doctor Carlos, pues esto es lo que preparamos y muchas gracias también, doctor Carlos, por tu tiempo y por darnos este espacio dentro de FEMECOT. No, al contrario, la verdad es que ha sido, digamos que se han tocado todos los temas de una manera, pues muy entendible en mi personal punto de vista, ¿no? O sea, se han hablado de infecciones, de inestabilidad, de fracturas, del uso de medicamentos, entonces es como una guía práctica de lo que puedes tener, de lo que puede pasar cuando te enfrentas a una artroplastía de cadera. Agradecerles, la verdad es que su tiempo, como bien lo decía Aldo, muchas gracias, Félix, muchas gracias, doctor Omar, desde allá, desde Colombia, muchas gracias, Gabriel, pues también, perfecto, y bueno, pues también a Julián, que siempre está aquí con nosotros, te agradezco mucho. Y bueno, pues agradecerles en esta ocasión, a nombre del doctor Augusto Álvarez Rengifo, que por cuestiones de agenda no puede estar con nosotros. Sin embargo, pues saben que este es un espacio que para la federación es muy importante y bueno, pues lo han abordado de verdad de una manera muy grata, muy digerible, muy amena. Sí, me comentaba Luis apenas, tenemos más de 400 visualizaciones en vivo y bien sabemos que estas visualizaciones se van a incrementar en el transcurso pues ahora sí, de mañana, la semana e incluso el mes, ¿no? Se doblan fácilmente de aquí a mañana. Entonces, pues creo que fue muy buena la intervención, la prepararon muy bien. Les agradezco de verdad a nombre pues de este consejo directivo y bueno, pues también a nombre personal, a mí la verdad estos temas me gustan mucho y creo que pues a todos los que nos gusta la cadera, pues quedó muy claro toda esta situación. Gracias para todos ustedes. No sin antes, sí les quiero dar unos avisos parroquiales. Ya saben que al terminar siempre estos webinars les damos un avance de algunos de los temas que vamos a tratar a seguir. Nuestro webinar número 76 va a hablar de las lesiones de Linz-Frank. Esto será el día 8 de julio, igual a las 8 de la noche. Esto es encabezado por nuestro amigo, el doctor Jaime Isaías Ortiz Garza. Y bueno, van a hablar de lesiones de Linz-Frank. Y posteriormente, en el mes de agosto, vamos a hablar de una patología que es Lec-Calvé-Pertez, encabezado también por otro buen amigo que es el doctor Luis Jesús Ramos Salday, encabezando el módulo de ortopedia pediátrica. Eh, por otro lado, recordarles que estamos con este programa que es Manejo Actual del Dolor en Ortopedia. Aquí interviene nuestro presidente, que es el doctor Augusto, el doctor Israel Gutiérrez, el doctor Roberto Chapa y pues otro compañero colombiano, que es el doctor José Ignacio Sánchez Urbina. Esto a través de esa relación comercial que tenemos con Leomont. Entonces se va a llevar a cabo en la ciudad de Guadalajara
Posteriormente les estaremos enviando también algunos comunicados para los que gusten asistir. Se va a llevar en diferentes ciudades. En este caso, en Guadalajara es el jueves 10 de julio y así en adelante vamos a estar en otras 3 ciudades más. ¿Sí? A ver si podemos avanzar. Recordar que pues han sido todo un éxito nuestros encuentros regionales. Ya se llevó a cabo el de Monterrey, ya se llevó a cabo el de Querétaro y finalmente tenemos nuestro encuentro regional que corresponde a la región sureste. Vamos a hablar de cirugía de columna vertebral, de fundamentos a innovación. La verdad, los que tenemos la oportunidad de conocer Mérida es una ciudad muy bonita. A los que guste la columna, pues la verdad es que va a ser un encuentro, como han sido hasta ahorita, muy exitoso. Estamos en tiempo para que se puedan inscribir y que nos puedan acompañar. Sí, esto se va a llevar a cabo en el Hotel Holiday Inn, ahí en la ciudad de Mérida. Y pues la verdad es que sí, deberíamos de aprovechar todos esta reunión, ¿sí? Y ya por último, pues nuestro magno evento, que es nuestro 35º Congreso Mexicano, que se va a llevar del 21 al 25 de octubre en la ciudad de Guadalajara. Ya tenemos todo listo, prácticamente ya estamos terminando. Como ya bien lo saben, tenemos dos organizaciones invitadas, una que es APOA, otra que es GIOTA, y bueno, entre muchas otras. La verdad es que este comité científico se ha dado la tarea de hacer una labor titánica, va a ser espectacular. Entonces, ojalá que todos nos puedan acompañar, va a ser de lo mejor que podemos ofertarles, ofrecerles, y va a tener de todo. Y bueno, me parece que no tengo más que agradecerles el valor de su atención a nombre de esta Federación Mexicana de Colegios de Ortopedia y en este caso a nuestro comité científico encargado de cadera, encabezado por el doctor Aldo Argüelles. Desearles pues muchas gracias, que tengan una excelente noche y seguimos en contacto. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Listo, ya estamos fuera. Bien, pues muchas gracias. Yo creo que estuvo muy padre.